Señor, los niños pueden pasar a su salón. Una disculpa por la demora, lo que pasa es que estamos cambiando de cámara y estaban checando que sí fuera a servir. Pero vamos a comenzar, ¿sale? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias porque nos permites estar aquí una vez más reunidos como iglesia local. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí. Gracias, Señor, porque podemos venir para poder predicar y escuchar tu palabra. Señor, en esta tarde queremos pedirte, Padre eterno y glorioso, que el Espíritu Santo abra nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que nos muestre, Señor, las cosas en las cuales fallamos y que podamos aprender, Señor, de esta clase, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Yo te pido por aquellos hermanos que todavía faltan por llegar, Señor, que vienen en camino, que puedan llegar con bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, seguimos con nuestro estudio de la confesión de fe, ¿verdad? Estamos con nuestro estudio de la confesión, confesión bautista de fe de 1689, perdón, estoy leyendo una cosa. Ok, y la clase pasada abordamos vimos el capítulo, seguimos en el capítulo 1 y vimos el párrafo 4 y 5, ¿se acuerdan? Vimos el capítulo 1 que estamos en las Sagradas Escrituras y vimos el párrafo 4 y 5, ¿es correcto? Ok, hablábamos de mostrar una reverencia en cuanto a la palabra de Dios, ¿verdad? Mostrar reverencia a su palabra. Entonces, hermanos, vamos a irnos al párrafo 6. Vamos a empezar esta tarde con el párrafo 6. ¿Dale? No lo voy a leer todo, lo voy a leer, me voy a quedar hasta donde voy a comenzar a explicar, ¿sale? Pero no lo voy a leer todo. Párrafo 6. Dice: todo el consejo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a los cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí vamos a empezar a ver. Hermanos, recordemos, fíjense, bueno, vamos a ver lo que este párrafo nos enseña, ¿verdad? Dice que todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias, ¿verdad? Que necesitamos saber que están en las Sagradas Escrituras y dice que no debe de añadirse, ¿verdad? Ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Hermanos, recuerden que esta confesión de fe se hizo para contrarrestar lo que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana estaban enseñando, y también algunos anabautistas radicales, ¿verdad? Entonces, esta confesión de fe fue escrita para eso, porque los bautistas decían: no nos confundan con anabautistas, y tampoco estamos también en contra de muchas de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Entonces, hermanos, recordemos que la Iglesia Católica Romana decía y sigue diciendo que la revelación de Dios está escrita
en la palabra de Dios. Y dicen, la revelación de Dios está escrita en la palabra, en la Biblia. Pero también dice que otra no fue escrita, sino que fue anunciada. Y que esta fue anunciada por los apóstoles. Nosotros como cristianos, vamos a llamarlo así, o como nos dicen protestantes, nosotros decimos sola escritura, ¿verdad? ¿Dónde la tenemos? Allá. Sola escritura. Sola escritura. ¿Qué queremos decir con esto? Si viene la palabra de Dios, lo creemos. Si no viene la palabra de Dios, no tenemos por qué creerlo como una verdad. Entonces, la Iglesia Católica Romana decía, sí, la palabra de Dios está revelada en la Escritura, pero también hay otra palabra que no está en la Escritura y que fue hablada, ¿verdad? Y esta fue hablada por los mismos apóstoles. Y eso, hermanos, eso ellos tienen, que esta palabra hablada y no está escrita, ellos lo tienen como tradición, lo han puesto como una tradición, ¿verdad? Pero es por ello que dicen, los protestantes tienen la palabra de Dios escrita. Ahí la tienen, la Biblia, pero nosotros la tenemos completa porque tenemos la palabra revelada o hablada o como tradición. Así que nosotros sí tenemos el mensaje, dicen ellos, completo. Los protestantes no tienen el mensaje completo, decían esto. Y recordemos que esto, hermanos, lo hicieron los católicos romanos en el Concilio de Trento. Recordemos que este concilio fue un contraataque a la reforma protestante. Entonces la confesión de fe dice, a la escritura no debe añadírsele nada, no hay nueva revelación ni tampoco tradiciones, dicen los protestantes. Pero en el Concilio de Trento los católicos decían, no, sí, ya está la palabra revelada, pero también está la tradición, lo que fue hablado. Entonces, hermanos, un ejemplo de esto, la palabra de Dios, la Biblia, no nos dice, o la palabra de Dios no nos dice que María nació sin pecado, ¿verdad? Los católicos romanos, ellos piensan y creen que María nació sin pecado. Ellos dicen que María no cometió pecado. Y también ellos afirman que María tuvo una asunción al cielo, ¿verdad? Así como Cristo fue llevado en su resurrección, dicen que María de la misma forma fue llevada. Y que al ser llevada de esa manera, ella es intercesora. Y tú les puedes decir, muéstrame en la Biblia donde dice que María no tiene pecado, que María tuvo una asunción, y también muéstrame que es intercesora. Ellos te dicen, no está escrito, pero la tradición lo dice. No está en la Biblia, pero la tradición lo dice. Esto fue anunciado, esto fue comunicado y ahora se ha vuelto una tradición. Y como esto fue anunciado por los apóstoles, los primeros cristianos lo tuvieron, ellos los pasaron a otros cristianos, hasta que nosotros tenemos esa verdad. Por eso nosotros afirmamos que María no tuvo pecado, que fue llevada al cielo y que es intercesora. Y de hecho, hermanos, ellos tienen, los católicos romanos, tienen un estudio en cuanto a María que le llaman Mariología, ¿verdad? Mariología, que es el estudio a María, Mariología. Y ellos te pueden decir esto, repito, ¿dónde me puedes mostrar en la Biblia que María no tuvo pecado? Y fíjate lo que ellos dicen. Eso de que solo se debe de creer en lo que viene en la Biblia es una idea que se refuta a sí misma, pues no viene en la Biblia. En ningún lado dice que solo hay
haya que creer lo que en ella está escrito. O sea, el católico romano te dice, en la Biblia no dice que debes de creer lo que dice nada más la Biblia. Ahí no viene en la Biblia. Y en cambio dice, San Pablo y San Pedro piden obedecer lo que se enseña de viva voz. Y ellos argumentan con estos versículos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Dice, ¿por qué decimos que no solamente la Escritura dice el católico romano, sino también la tradición, lo que hablamos? Dice, 1 Corintios 11:2, hablando el apóstol Pablo, dice, os alabo, hermanos, porque todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Dice, ¿ya ven? Aquí Pablo no llegó con una Biblia y les dijo, tengan, obedezcan la Biblia. Llegó con instrucciones habladas. ¿Y qué hicieron los de Corintios? Obedecieron. Para que veas que no todo es lo que tenga que ver, todo lo que venga en la Biblia. También otro argumento que agarran es 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. 2 Tesalonicenses 2:15. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Dice, ¿ya ves cómo aquí el apóstol Pablo da esa apertura? Que la palabra de Dios puede ser revelada por palabra o por carta o por escrito. Entonces estos son los fundamentos con los cuales ellos contraatacan a esta idea o a esta creencia que nosotros tenemos por sola escritura. Ellos dicen, no, sí es la escritura, pero también la palabra hablada. Entonces, hermanos, ellos también escriben esto. Recordemos que al inicio del cristianismo no existía la Biblia. La enseñanza era predicada y escuchada y así se transmitía. Y recordemos también que la Biblia no cayó del cielo. Hermanos, estas notas que te estoy leyendo totalmente las agarré de una página católica que defiende la doctrina de la Mariología. Yo no las estoy poniendo. Es completamente lo que dice el catolicismo. Recordemos que también la Biblia no cayó del cielo, que fue la Iglesia Católica la que la conjuntó, la que bajo la guía del Espíritu Santo que Jesús prometió enviarle para guiarla a la verdad, decidió cuáles libros eran inspirados y debían formar parte de la Biblia y cuáles no. En pocas palabras dicen, si ahora tienen una Biblia, es gracias a la Iglesia Católica Romana, según ellos. Ok, dice, en segundo lugar, hay que decir que aunque en la Biblia no venga escrita la frase concebida sin pecado, hablando de María, sí puede deducirse esta verdad. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos dice que Jesús compartió en toda nuestra condición humana, excepto en el pecado. Si Jesús no quiso compartir nuestra condición pecadora, es lógico que se aseguró que la mujer que lo engendrara no fuera pecadora. Así que lo libró del pecado, la libró del pecado desde que fue concebida. Entonces, hermanos, prácticamente la Iglesia Católica Romana afirma, aunque no lo dicen así, que María casi es también obra o fruto del Espíritu Santo, de la misma manera que Jesús, sin pecado, así. Y claramente, hermanos, esto es una gran herejía. Es una gran herejía porque al momento que decimos que María no tiene pecado,
la hacemos igual a Dios. Y luego van a decir, es que ustedes los protestantes no quieren a María, ustedes la odian. Algunos dicen, ustedes son cristianos huérfanos, ¿verdad? Porque no tienen madre. Nosotros sí tenemos a María. No tenemos nada contra María, al contrario. Es una mujer ejemplar, es una mujer de la que podemos predicar, es una mujer de la que se puede aprender, pero era pecadora así como tú y como yo. Y fue un instrumento que el Señor usó, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces, dice esto, es lógico, dice, a todos nosotros Jesús nos libra del pecado después de nuestro nacimiento en el bautismo. Ya ves que por eso bautizan ellos a los niños, para quitar el pecado mortal. Dice, a su madre la libró del pecado cuando fue concebida. Ese dogma de fe es dogma de fe y lo debemos creer. Dicen, esta es una doctrina de la Iglesia Católica Romana y se debe creer. Dice, en cuanto a la asunción de María, en el año 1950, el Papa Pío XII proclamó solemnemente el dogma de la asunción de María. Esta es una creencia universal de la Iglesia desde los primeros siglos hasta nuestros días. El elemento esencial de este dogma enseña que la Virgen María, al término de su vida en este mundo, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. O sea, no vio muerte, hermanos. No vio muerte. Así como Elías, así como Enoc, fue llevado en cuerpo y alma. Dice, la Iglesia Católica Romana dice, nosotros nos alegramos porque María, la Madre de nuestro Salvador, es llevada al cielo en cuerpo y alma. Ella, que vivió tan unida a su Hijo aquí en la tierra, es ahora conducida al cielo para estar con su Hijo por toda la eternidad. Qué consuelo saber que en el cielo hay dos corazones humanos que laten por nosotros. El corazón de Jesús y el de María. Por eso ellos dicen, por eso no solamente debemos creer sola Escritura. No solamente sola Escritura, sino también lo que decimos nosotros. ¿Verdad? Hermanos, y podemos asustarnos, podemos reírnos porque realmente tenemos conocimiento de la palabra de Dios y sabemos que esto es una mentira, ¿verdad? Necesitamos creer solamente lo que dice la palabra de Dios en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la doctrina de nuestro Dios. Pero hermanos, ya no nos asustemos. Podemos ver en nuestros días y en muchas congregaciones que no son ni católicas ni romanas, que se dicen ser protestantes, algunos cristianos que creen que Dios les sigue revelando cosas. Y los creyentes lo siguen creyendo. Una vez me tocó ir, hermanos, a una reunión. Nos invitaron a mi esposa y a mí a una reunión. Un pastor de aquí nos invitó a una reunión, fuimos y estaban hablando el tema sobre el Espíritu Santo. Y para empezar iba a dar el tema y ni siquiera traía el libro con el que estaba dando el tema. ¡Ay, se me olvidó el libro! Alguien que me preste el libro para dar el tema. Porque él decía, en esta reunión que nos juntamos nosotros, esta reunión nos juntamos, pero no nos gusta ser tan religiosos. Que las personas vengan y vean qué tan unidos somos, y hablamos un poquito de Dios, y poco a poco así vamos trayendo matrimonios inconversos, y que se vayan sintiendo bien. Entonces cuando él hablaba y decía, o se refería, y estaban hablando del tema del Espíritu Santo, él hablaba y decía así, hermanos, el Espíritu Santo es tu compañero, el Espíritu Santo es tu amigo, el Espíritu Santo siempre va contigo. Yo me levanto en la mañana y le digo, Espíritu Santo, ¿qué me pongo? Playera azul, playera roja, camisa, pantalón, tenis.
Hermanos, eso no funciona así. Eso no es así. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué te va a hablar el Espíritu Santo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es que, pastor, siento que Dios no me habla. ¿O no lees la Biblia? ¿No lees la Biblia? Es que como que siento que Dios no me escucha. Pues no oras. Hermano, ¿y cuántas personas no hay así creyendo que Dios sigue revelando cosas nuevas? ¿Te acuerdas ese ejemplo que te di el pastor que decía, no viene en la Biblia, pero Judas, cuando el Señor descendió a los infiernos, el Señor vio a Judas y le dijo, Judas, y se fue con el Señor se lo llevó al paraíso. No viene en la Biblia, esto viene por revelación. ¿Y qué dice? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, eso es una herejía. También anda por ahí un video circulando de un pastor que dice, hermano, a lo mejor muchos de ustedes se van a reír, dice, pero Dios me dijo que construyera a un lado de la iglesia una bodega. ¿Sí o no dice así? Que construyera a un lado de la iglesia una bodega. Porque me dijo, construye un lado una bodega porque ibas a meter tus carros del año. No, si no sé qué tantos carros, dice. Y lo más loco, hermanos, que le creí y ya está la bodega. ¿Y qué dice la gente? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, eso no funciona así. Si nosotros decimos ser creyentes, si nosotros decimos creer en la palabra de Dios, es solo o sola escritura. Yo no puedo creer de algo que no venga en la palabra de Dios o que contradiga la palabra de Dios. Te lo he dicho, hermano. ¿Te acuerdas aquella reunión que te dije que cuando estudiaba en Guadalajara que fui, que estaba predicando una profeta y que a las personas les salía aceite de las manos y que caía polvo de oro y que a personas les estaban saliendo diamantes en los zapatos? Y hermanos, fue tal grado que yo visité esa congregación. Eso sucedió un día antes. Al siguiente día que yo fui, hermanos, literalmente había como polvito. Si era de oro, no sé, pero había polvito. Eso no es mentira. Pero las personas no se habían ni bañado ni cambiado porque llevaban la misma ropa, traían la misma ropa de un servicio antes. Las personas abrían la Biblia y sacaban polvo y te decían, mira. Pero lo chistoso de eso es que cuando tú lo llevas al joyero, se deshace, no es oro. Porque lo estás llevando porque no tienes fe y quieres comprobar, eso es por fe. Y cuando estábamos ahí, le pregunto, y el tema que se habló de antes era de no ser tacaños, de no hacer las cosas que tú tienes como si más fueran tuyas, de nada. Y decía esa profeta, ¿quién tiene 2 celulares? Yo, regalo uno. ¿Quién tiene 2 casas? Yo, regalo una. ¿Quién tiene, como la iglesia primitiva, dice? Y estaba predicando y le dijo a la esposa del pastor, hermana, el carro por el que tanto has estado orando, hoy el Señor te lo va a dar. Hoy el Señor te lo va a dar. Y la esposa del pastor, a la persona que Dios ya le puso en su corazón que le tiene que dar el carro a la pastora, déselo. Porque si no lo hace,
la voy a evidenciar. Y seguía predicando. Tengo 5 minutos para terminar. Y Dios ya me reveló quién es la persona. Y si no se lo da, la voy a evidenciar por desobediente. Nomás los hermanos se empezaron a pasar el papelito hasta que le llegó a la esposa del pastor: hermana, mañana les espero a tal hora en la agencia para entregarle su carta. Hermanos, eso es falso, eso es manipulación, eso es jugar con las emociones de las personas, eso no viene de Dios, eso no es una revelación. ¿Quién te crees tú? Cuando a mí me dijeron eso dije, no hombre, eso es mentira. Me dice uno de ellos, vas a caer como Ananías y Zafira. Fue hace como 20 años de mis hijos. Hermanos, eso sí, de verdad esto no es así. Entonces, recordemos, hermanos, sola escritura. No es la escritura y lo que dice el pastor. Sola escritura. Los mormones, hermanos, ellos no tienen sola escritura. ¿Sí sabías, verdad? No tienen sola escritura. Para ellos la palabra de Dios no es suficiente. Para ellos la palabra de Dios no está completa. Porque la noche del 21 de septiembre de 1823, el ángel Moroni se le apareció al joven José Smith y le habló de las planchas de oro, que se pusiera a traducirlas. 4 años más tarde él las tradujo y pudieron obtener esa traducción y dijeron, por fin, el canon está cerrado. Es la palabra de Dios y el libro del Mormón. Hermanos, los testigos de Jehová, aunque te digan que no, en la escritura y la atalaya. La escritura y la atalaya. La pregunta es, ¿quién escribe la atalaya? Y llegan y te evangelizan con la atalaya. Y los ves en el jardín con la atalaya. El libro de la atalaya, ¿no? Sí, sí. No es solo escritura. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez han sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Verdad? Pablo le dijo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 27, Pablo dijo, porque no he venido a anunciarles todo el consejo de Dios. Hermanos, la Biblia nos es suficiente. Lo hemos estado hablando a través de todos estos estudios, porque estamos hablando de las Sagradas Escrituras. La Biblia nos es suficiente. La Biblia nos da todo el consejo de Dios. La Biblia nos dice cómo debemos glorificar a Dios. La Biblia nos habla en cuanto a la salvación y la fe del hombre y cómo debe de comportarse el hombre para agradar a Dios. La Biblia. Solo la palabra de Dios. Salmo capítulo 19, versículo 7. Salmo capítulo 19, versículo 7. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte
el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová. Hermanos, por eso cuando tú y yo aconsejamos a una persona acerca de su comportamiento, debemos aconsejarlo con la palabra de Dios. No con psicología, hermanos. No con terapeutas, no con tanatología. La palabra de Dios. Qué triste, hermanos, qué triste que las iglesias han decaído tanto y los pastores tienen tan en poco su ministerio que cuando viene una persona a ser aconsejada, la manden con un psicólogo. Dicen, es que hay personas que son especializadas en tratar la mente. ¿Y tú? Es que hay psicólogos cristianos. No. ¿Sabes qué significa la palabra psicología? Estudio del alma. ¿Quién mejor conoce el alma que el Señor? Es que la psicología es una ciencia. No es cierto. No está comprobado que la psicología sea una ciencia. No es cierto. Sin embargo, el mundo lo ha agarrado como una ciencia. Y le ha dado tanta validez como una ciencia, pero no es una ciencia. No está comprobado eso, hermanos. Hermanos, me tocó tener una persona y ya había ido al psicólogo, al anatólogo, al terapeuta, y había terminado con su esposa, y lo que esta terapeuta le decía es, mira, primero trabaja para que recuperes a tu esposa, y pues total, la esposa no quería, pues dice, no quieres, entonces le vamos a ir a la segunda etapa. Esta segunda etapa es, voy a trabajar contigo para que empieces a olvidarla, para que empieces a sacarla de tu corazón. ¿Cómo vamos a trabajar? Vas a pensar esta semana todo lo malo de ella, todo lo que no te gusta de ella, todo lo que te hacía sufrir, todo como te trataba, todo. Comienza a pensar esas ideas, para que la comiences a sacar de tu corazón. Y cuando él hablaba conmigo, le dije, no es cierto, eso es mentira. Lo único que está haciendo esta mujer es que llenes de odio y rencor tu corazón. Cuando la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mentira. No hagas eso. Mentira. Hermanos, eso enseña la psicología. La psicología es un gran negocio. No vas a ir a una o dos terapias y te van a dar de alta. Se acaba el negocio. Se acaba el negocio. No, hermanos. Entonces, es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Entonces, la Biblia tiene lo necesario para poder aprender en cuanto a cómo glorificar a Dios, en cuanto a la salvación del hombre, la fe que debe tener el hombre en Dios. La Biblia es más que suficiente, ¿verdad? Seguimos ahí con el párrafo 6. Dice, párrafo 6. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. Lo vuelvo a leer. ¿La palabra de Dios es suficiente? Sí. Pero hay un sin embargo, dice, sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas
en la palabra. Hermanos, aunque la Biblia es suficiente para hablarnos en cuanto a la salvación del hombre, cómo se debe de conducir su fe, reconocemos, hermanos, que el hombre necesita una regeneración por obra del Espíritu Santo. Una regeneración por obra del Espíritu Santo. El hombre necesita nacer de nuevo. Porque aunque la palabra de Dios es suficiente, tú se la puedes dar a alguien leer que no ha sido regenerado y para él es letra muerta. No le entiende, le aburre y te dice, ¿le entiendes a todo eso que estás leyendo? Y tú, sí, es aburrido, yo no entiendo nada. No me enfado de leer, no me gusta leer. No has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. La palabra de Dios es suficiente, pero necesitamos ser regenerados. Por eso que dice, hay un sin embargo. Y estas personas, hermanos, que pueden saber que la palabra de Dios es suficiente, pero no han sido regeneradas, la palabra de Dios les dice que no les ha amanecido. No les ha amanecido. Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías 8, 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermano, ¿por qué no te congregas? Pues yo creo que sí, pero yo creo que ahí caminan santidad, son religiosos, como que todos los domingos, y tú no les ha amanecido. Dice Isaías, no les ha amanecido. Pero ¿cómo así? De que siempre Dios, y cómo es Dios, y Dios, no les ha amanecido. Escuchan la verdad, les gusta quizás la palabra, pero no les ha amanecido. Pero para que ir a la reunión de varones, y luego que ir el domingo, y luego que el estudio, tanto no les ha amanecido. Hermanos, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, fíjense lo que dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y te dicen, ¿y por qué vas tanto tiempo en la iglesia? ¿No te enfadas? No. Oye, ¿no se te hace muy aburrida la manera que llegas así de que? No. Para nada. Es lo mejor que me pudo haber pasado en esta vida.
conocer del Señor. Y que el Señor me haya salvado es lo mejor. Entonces, aunque la palabra de Dios es suficiente, ¿qué necesitamos? El Espíritu Santo. La regeneración, ¿verdad? Ser nacidos de nuevo. Ok, seguimos en el párrafo 6. Dice, voy a volver ahí, dice, sin embargo reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios, al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Fíjense bien, hermanos, déjenme volverlo a leer. Y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse para siempre. En otras palabras, hay cosas que la Biblia no nos da tanta claridad, pero debemos de guardarlas conforme a la prudencia cristiana y conforme a lo que la palabra de Dios nos alcanza a iluminar. ¿Me explico? Ejemplo, la Biblia no nos enseña cómo debe de realizarse un culto el domingo. ¿Cierto o no? No vamos a encontrar en la Biblia cómo debe de realizarse una reunión familiar a las que ustedes suelen asistir. La Biblia no nos habla cómo debe de realizarse una reunión de mujeres que vienen los viernes, ni a una reunión de varones, ni cómo dar una clase para los niños. La Biblia en sí no lo estructura de qué forma debemos de hacerlo. ¿Estoy en la verdad? ¿Sí o no? No hay una estructura en cuanto a esto, hermanos. Pero mientras no violentemos y estemos en contra de la palabra de Dios, podemos hacerlo según las normas generales de la palabra de Dios. Tenemos esa libertad en Cristo. ¿Me explico? Tenemos esa libertad en Cristo. La Biblia no nos enseña si debemos de llegar primero y debemos de orar o tocar una alabanza o si necesitamos iniciar con la predicación. No nos dice la Biblia cómo. Sin embargo, hermanos, nosotros hemos puesto la oración, la alabanza y la predicación. Y en ninguno de estos puntos violentamos la palabra de Dios. Hay algunas congregaciones que dicen, no, nosotros vamos a cantar puros salmos. Vamos a cantar puros salmos. No vamos a salir de los salmos, puros himnos. Algunos puros salmos. Otros dicen, nosotros salmos e himnos. Y nosotros decimos, con nosotros salmos, himnos y, ¿cómo se llaman? Olas, ¿verdad? Como lo traduce en el griego, ¿verdad? Salmos, himnos y odas. ¿Qué queremos decir con odas? Cánticos espirituales. No son ni salmos, no son ni himnos, pero son cánticos espirituales que no violentan la palabra de Dios. Y no puede venir otra congregación y decirnos, ustedes están en pecado porque no cantan solo puros himnos. Pues si tú quieres cantar puros himnos, cántalo. Ni yo puedo ir con otra congregación y decirle, no, ustedes están en pecado porque ustedes no cantan ni salmos ni himnos, ustedes puras olas. Adelante. Mientras no se violente la palabra de Dios, tenemos esa libertad en Cristo. Esa libertad en Cristo, hermanos. ¿Me explico? La reunión de mujeres, es que yo creo que la reunión de mujeres necesitaríamos de empezar con una alabanza, luego la oración, luego
Si como está la reunión de mujeres no se violenta, no pasa nada. Y si lo primero que es la palabra de Dios, gloria a Dios. Y la reunión de mujeres, lo primero que es la palabra de Dios, gloria a Dios. Esto es lo que nos dice este párrafo. Hay cosas que no son tan claras en las Escrituras, pero podemos tener esa libertad. ¿Cuándo podemos violentar la palabra de Dios? Cuando ya no hay un equilibrio. Cuando, un ejemplo, en la escuela de los niños se vuelve más una guardería que un estudio. Que los niños van más a que jueguen, a que primero se les hable la palabra de Dios. En una congregación, a que le podemos dar más tiempo a la alabanza, una hora y media de la alabanza, para que se sienta el ambiente espiritual, 20 minutos de predicación. Y hay un desequilibrio. Un canto nomás y 2 horas de predicación. Y hay un desequilibrio. Hermanos, lo que nos dice la confesión de fe es: tienen libertad en cuanto al culto de la adoración. En cuanto al culto de la adoración. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26. Hay algunas congregaciones que dicen: es que no se debe usar ni batería, ni piano, ni guitarra, puro piano. Eso dices tú. Pero nosotros tenemos esa libertad y no pasa nada, ¿verdad? Ok, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Hermanos, nosotros no celebramos ni la independencia, ni hacemos fiesta mexicana, ni nos vestimos, ni hacemos nada de eso. Nada de eso hacemos en la congregación, ¿verdad? No porque yo diga que es pecado hacerlo. No lo hago por cuidar el corazón de los hermanos, y punto. Por los que creen que sí, por los que creen que no, mejor no lo hacemos, dice Pablo. Si a mi hermano le es ocasión de caer, no lo hago. No pasa nada, ninguno de ustedes es serio, porque aquí no se celebra el grito, ¿va? Aquí en la congregación, porque sabemos que eso no es la prioridad. Sin embargo, yo no lo celebro, pero me invitaron en septiembre a una congregación donde voy a predicar porque va a haber una fiesta mexicana y que me vaya de sombrero y que me ponga bigote falso y pues me pongo el sombrero y me pongo bigote falso, pues, pero voy a ir a predicar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debe de ser primero? ¿Verdad? Porque es lo primero. Entonces, hermanos, ahí mismo en el versículo 40 de 1 Corintios capítulo 14, versículo 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Por eso tratamos de hacer todo decentemente y con orden. ¿Cómo hacemos la oración? Decentemente y con orden. Estamos todos los hermanos aquí, uno ora en voz alta, los demás oramos en voz baja. No como, Señor, y lo que yo también te pido, y al final, nada, no, decentemente y con orden. ¿Cómo hacemos la alabanza? Decentemente y con orden. No andan ahí respondiendo, ¿verdad? Ahí, o que Eleazar se pare y empiece a hacer un solo con el piano y nada, ¿verdad? O que Ani se agarre profetizando ahí con el micrófono. Todo lo hacemos decentemente y con orden.
La predicación, ¿cómo la tiene? Decentemente y con orden, ¿verdad? No pase frente y tumbamos a uno y tumbamos a otro. No. Hágase todo decentemente y con orden. Con orden. ¿Verdad? Hermanos, entonces tenemos estas libertades en Cristo, mas no libertinajes. Mas no libertinajes. No se vayan a hacer ahí como me enseñó a veces un hermano que se congregaba así, me dice, mira, pastores, me congregaban y ahí dentro de la congregación un bailongo ahí vaya ahí los hermanos, así como música disco, ahí dentro de la... No, libertad en Cristo, libertad en Cristo. No, eso se llama libertinaje. Libertinaje. Por eso tratamos de ser los más ordenados, hacer las cosas decentemente y con orden, ¿verdad? Entonces, hermanos, dudas, preguntas, comentarios. Vamos a ver nada más el párrafo 6. Dudas, preguntas, comentarios, aportaciones. Adelante, Israel, tienes el micrófono, ¿no? Pero es que con micrófono, porque luego no se escucha nada en el audio y así ya se. Ándale, pues. Bueno, en Lucas 1:47, a María viene sobre ella el Espíritu Santo, dice que es llena y empieza a hacer una alabanza, a Dios. Y dentro de esa alabanza dice, me regocijo en mi Salvador. Es decir, que María necesitaba de un Salvador, y era Cristo Jesús. Y además, en Romanos 3, en el 10, dice que todos, tanto judíos como griegos, han pecado y que Cristo, incluyendo obviamente María. Así es. Y por ello, en Lucas 1:47 dice, me regocijo en mi Salvador, porque estaba bajo pecado, igual como todos los demás. Así es. Gracias, Pedro, por la aportación. Si alguien más quiere aportar, decir algo, más hágalo con el micrófono para que se pueda escuchar en la grabación. Bueno, respecto a que se necesita la iluminación del Espíritu Santo, no sé si ustedes conocieron a un escritor español que se llamaba Ríos. Él escribió varias revistas, Los Agachados, y un día hizo una crítica de la Biblia. Decía que Dios no sabía geografía, que porque cuando sacó a Israel de Egipto, no se lo llevó directamente por la costa del mar Mediterráneo para llegar a Canaán, sino que lo regresó al monte Sinaí. Y definitivamente él decía que había geografía, pero la revelación del Espíritu Santo, que no la leyó a ningún ladito, decía que Dios había pasado 400 años sin estar en contacto con su pueblo y que necesitaba acercarse a su pueblo. Por eso les hizo milagros, por eso les abrió el mar rojo, les dio de tomar agua, les dio carne, de palomas, pan, para otra vez ganarse la confianza del pueblo. Pero sí se necesitaba la iluminación del Espíritu Santo. Gracias, hermano. Hermanos, ¿alguien más? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Mis hermanos, como pueden ver, vamos poco a poquito con la conversión de fe, ¿verdad? Hoy nos llevó solamente el párrafo 6, nos llevó toda una clase. Entonces, ahí vamos, poco a poquito, pero que quede bien entendido, ¿verdad? Bien entendido. Ok, vamos a orar.
Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias Señor porque nos has enseñado, Señor, en esta noche y hemos podido aprender un poco más de tu palabra, Señor, hemos podido aprender más en cuanto a otras religiones, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tenemos la verdad, tenemos tu palabra que es viva y es eficaz. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que junto conmigo están aprendiendo y seguimos creciendo, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos seguir haciendo las cosas con decencia, con orden, Señor, para glorificar tu nombre. Yo te doy gracias, Padre eterno glorioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga.